Ya. Buenos días amigos, mi nombre es Leandro Rodríguez Valverde, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. El día de hoy se cumplen 47 años de la ocurrencia del terremoto del 31 de mayo de 1970, el terremoto más destructivo que ha tenido el Perú y probablemente en Sudamérica. No el más fuerte, sino el más destructivo. El más fuerte fue probablemente el terremoto de 1746. Este terremoto generó pues una destrucción enorme en el Perú. Se calcula que hubo como 70.000 muertos, miles de desaparecidos. Las pérdidas llegaron a un nivel de $1.000 millones, como miles de infraestructura destruida. A mí me tocó pasar la experiencia de este terremoto porque precisamente yo nací en la zona epicentral. Yo nací en Huaraz, la familia de mi padre era de Yungay, la zona del Callejón de Huaylas, denominada de esa manera, que fue la que más soportó la destrucción de este terremoto. En Huaraz la destrucción fue total de la ciudad. Murió la hermana de mi madre, toda su familia. Y en Yungay no solo fue la destrucción causada por el terremoto, sino por la avalancha que ocurrió por el desprendimiento del Nevado del Huascarán, de una pared del Nevado del Huascarán. Eso hizo desaparecer a las ciudades de Yungay y Rarraírca, que se encontraba al costado de la ciudad de Yungay. Allí perdimos aproximadamente 40 familiares, mi abuela, mis tíos, primos, sobrinos, etc. En esa época yo cursaba el colegio y una de las preguntas que me hice fue: ¿quién había sido el responsable de que esto ocurriera, de que este desastre ocurriera? Obviamente el terremoto es un fenómeno natural, no es un desastre. Y también es importante decir que los desastres naturales no existen. Los desastres no son naturales. Los desastres los causamos nosotros. Ante esa pregunta, mi búsqueda me llevó a dedicarme a las ciencias. Yo estudié física, me especialicé en sismología. Sin embargo, para encontrar una respuesta ante esa pregunta que me hice a esa corta edad, después de pasar esta terrible experiencia, la encontré en otros campos del conocimiento. Es decir, tuve que acudir a la sociología, a la historia, a la arqueología, etc. Hace ya un regular tiempo, más o menos unos 30 años, ya en las ciencias sociales nació una idea de enfocar los desastres como eventos extremos. Ya no solamente como se estudiaban o se analizaban desde un punto de vista científico con estudios geofísicos, sino como se entendía como un proceso social en marcha, en suma por las relaciones sociales que se generaban en la sociedad afectada. El desastre se empezó a entender de esa manera. Bien, entonces, una de las cosas que pude entender, y en la literatura también se encuentra mucho sobre esto, el terremoto de 1970 se le denomina el terremoto de los 500 años. ¿Por qué? Porque hace 500 años empezó a gestarse las condiciones para que después de 500 cosecháramos el desastre que ocurrió. ¿Con qué? Con la conquista. Cuando llegan los españoles, cuando se da la conquista en el Perú y en nuestros países en general, no solamente se ignora todo el conocimiento adquirido por los antiguos pobladores, los pre-incas e incas, sino se destruye ese conocimiento. Ese conocimiento que había permitido una adaptabilidad de estos pobladores ante el medio ambiente donde vivían. Conocían perfectamente el medio ambiente. Vivieron en armonía con la naturaleza. Y todas sus actividades estaban dirigidas justamente hacia ese medio ambiente donde vivían.
probablemente no pudieron adelantarse a algunos fenómenos naturales que tenían un periodo de recurrencia de siglos que los afectaron, pero en general aprendieron a vivir en armonía con su medio ambiente. La conquista destruye este conocimiento y ahí empezamos a gestar los desastres que cosechamos 500 años después. En el caso de Huaraz, por ejemplo, una zona peligrosa no solamente por los terremotos sino por los aluviones, hubo mucha oposición cuando se funda esta ciudad por la gente autóctona de la zona. Sin embargo, se funda la ciudad y se construye la ciudad al mismo estilo europeo, una plaza de armas donde salía a las calles de la ciudad angostas, altas y con el peor material, adobe, un peor material que responde a una solicitud sísmica. Y empezamos a fundar ciudades también en zonas peligrosas. El caso más extremo probablemente fue el de Arequipa, donde se funda la ciudad al pie de un volcán, ignorando obviamente todo el conocimiento de los antiguos peruanos, donde ahí no encontraron población, precisamente por los ríos a los que estaba expuesta la zona. Bien, si nosotros, por ejemplo, visitáramos Toledo, en España, es un Huaraz, con la diferencia del caso, obviamente. En Huaraz de antes del terremoto, obviamente. Calles angostas, empedradas, construcciones bien altas de adobe. Al margen de que considerar, digamos, todas las condiciones en las cuales vivía esa zona, condiciones sociales precarias, no tenías luz, las comunidades rurales, una desnutrición muy alta, problemas con el agua, en fin, todo estaba listo para batir el récord en un desastre de esta naturaleza. La ciudad de Huaraz fue totalmente destruida. La ciudad de Yungay fue barrida por el aluvión que se vino del Huascarán en el año 70, en el terremoto del 70, y también la ciudad de Ranraíca. Ya algunos años antes, pobladores peruanos de la zona ya habían advertido este tipo de desastres que podían ocurrir. Alpinistas, aficionados a la exploración de los nevados, habían ya visto de que era posible que se dé esto. En el año 53, por ejemplo, en un diario de circulación en el Perú que se llama Última Hora, aparece una advertencia de que podía venir un aluvión y que podía afectar la zona de Ranraíca. En el año 62 se dio ese aluvión y la zona de Ranraíca fue desaparecida. Había un pueblo ahí. Igualmente en el año 64, esos mismos alpinistas empiezan a estudiar el Huascarán y ven unas rajaduras de 200 metros y más y advierten que es posible que se podría derrumbar esa pared, y si ocurría eso iba a desaparecer Yungay y Ranraíca. Estas advertencias fueron obviamente ignoradas. Y es más, en el año 65 llegan al Perú unos científicos norteamericanos y hacen la misma advertencia. Y cuando llegan a Lima, en las declaraciones, los detienen y los ponen presos por 24 horas por la alarma que habían generado. En otras palabras, la zona del Callejón de Huaylas, que se denomina así a toda esa zona, vivía indiferente e ignorante al medio ambiente donde vivíamos, ignorando obviamente los fenómenos o las amenazas a las cuales estaban expuestas. Bueno, con el paso del tiempo, tal vez una de las graves consecuencias de una sociedad como la nuestra es que no tenemos el valor de aprender a aprender y repetimos muchas veces los errores, no solamente en este ámbito, en todos los ámbitos de la vida. En el año después de la ocurrencia del terremoto del 70, los efectos post-desastre son verdaderamente traumáticos. Hay una serie de efectos que duran años, cambios culturales, alteraciones en las tradiciones. Mucha gente emigró de la zona, como en mi caso, que yo emigré a la capital, y otra gente emigró a la zona para buscar oportunidades también de desarrollo. Hubo la oportunidad tal vez de construir en Huaraz, en las zonas afectadas por el sismo, hacer una reconstrucción inteligente, donde realmente una ciudad preparada para esto.
pero se ha vuelto lamentablemente a olvidar lo que ocurrió y las ciudades que se han construido empiezan nuevamente a mostrar una gran vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un gran terremoto. Nosotros en el Centro Regional de Sismología para América del Sur, que la fundó el ingeniero Alberto Vice Mato, él decía: para vivir en paz con la naturaleza y especialmente con los terremotos, tenemos que conocer al enemigo, conocer su comportamiento. Y uno de los proyectos también que se pensaba era ver qué hacemos con lo que ocurre en nuestro medio, es decir, la gente sigue construyendo con adobe. La ciudad de Huaraz fue destruida en su totalidad porque fue hecha de adobe. Si no hubiese sido construida de esa manera la ciudad de Huaraz, si hubiésemos probablemente utilizado la cultura de los pre-incas e incas, si hubiésemos hecho las ciudades tal vez utilizando ese conocimiento y hubiésemos ubicado en zonas no tan vulnerables como por ejemplo Yungay, probablemente el terremoto de 1970 no hubiese hecho noticia, probablemente. Ante ese hecho, la gente continúa edificando en adobe en las zonas rurales acá en el país y en otros países, obviamente. Y una de las respuestas que daba que Ceresis dio a ese problema fue: hace muchos años se generó el proyecto Reforzamiento de Viviendas de Adobe, con la idea de que un reforzamiento barato permitiría, digamos, no colapsar la vivienda de adobe y no matar al poblador. Este proyecto lamentablemente no ha tenido el impacto que deseamos, por muchas razones. Ahora estamos tratando de que sea diferente, porque los últimos sismos que han ocurrido en el Perú, por ejemplo el año 2007, y otros sismos más pequeños que han ocurrido, han generado una gran destrucción en viviendas de adobe. Si hubiésemos la experiencia de las casas reforzadas en estas zonas han soportado adecuadamente los fenómenos de este tipo. Entonces la idea es salir un poco, digamos, de la parte científica y empezar a coordinar con instituciones que se dedican a la planificación, con instituciones también que de alguna forma dan normas técnicas para poder influenciar y que estos proyectos lleguen al poblador y tengan el impacto que hemos deseado. Otro proyecto importante es la determinación de los tiempos de alarma de los terremotos. Sabemos, las ciencias nos dicen dónde va a ocurrir un gran terremoto, el tamaño que va a tener, pero no sabemos cuándo. En el caso de Perú, sabemos que va a ocurrir un terremoto similar a 1746. Probablemente su magnitud esté sobre de 9. En esa época se rompió un área de más o menos 500 kilómetros al norte de Lima y Chimbote hasta 400 kilómetros al sur de Lima, hasta Pisco. Va a romper probablemente la misma zona, no sabemos cuándo. En este proyecto de determinación de los tiempos de alarma intentamos bajar esa ventana de certidumbre para un sismo para magnitudes 4, para tiempos de 4 o 5 años. La experiencia nos ha dicho de que ha habido tiempos de alarma antes de los terremotos de 2015 de Chile, 2010 de Chile, ha habido antes de los tiempos de alarma del terremoto de Sumatra, terremoto de México, Nicaragua, en fin. En la actualidad existe un tiempo de alarma para Chile, existe un tiempo de alarma para un terremoto de magnitud 7.5 para arriba para el sur del Perú y norte de Chile, hasta más o menos esa alarma se ha activado hasta el año 2020. Por lo tanto, hay gran probabilidad de que ocurra un terremoto en esa zona. Bien, amigos, que he querido dar esta reflexión porque esta fecha no solamente es importante para nuestro país, para el Perú, para la comunidad de Ceresis, sino también en lo personal. Ojalá las experiencias vividas no sean recuerdos sin memoria, no sean recuerdos tangibles, que podamos tomarlas en cuenta para que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Muchísimas gracias.